Hola, ¿cómo estás? Te voy a contar una historia. Esto pasó un 23 de marzo del 2005. Una refinería en Texas. Una explosión deja 15 trabajadores muertos y más de 180 heridos. El informe oficial identifica una cadena bastante compleja. Cultura de seguridad deteriorada, presión de costos, fallas en la comunicación. Pero en el centro de toda esa cadena hay algo que es mucho más específico y peligroso: cambios en los procedimientos operativos que nunca pasaron por una revisión formal de riesgos. Cambios que alguien decidió que no eran lo suficientemente importantes para activar el proceso. Una nube de vapor de hidrocarburos se encendió y explotó en una unidad de isomerización, matando a 15 trabajadores y hiriendo a 180. Un dato que vale la pena resaltar es que todas las víctimas fatales eran contratistas que estaban en tráilers temporales ubicados cerca de la unidad, apoyando tareas de la parada de planta. Los habían instalado a pocos metros de un proceso muy riesgoso sin una necesidad operativa real. ¿Qué falló técnicamente? Un solvente se desbordó, no había instrumentación adecuada para detectarlo a tiempo, y el exceso de líquido inflamable terminó ventilándose por una chimenea de alivio atmosférico, que era antiguada y ni tampoco tenía un quemador. La ignición fue probablemente un motor de un vehículo en marcha, cerca del punto de descarga. Y no fue mala suerte puntual. El informe del CSB señala que aunque las normas existían en papel, no forzaron el cambio cultural necesario para priorizar la seguridad de procesos sobre la presión de producción, dejando que riesgos conocidos como el sobrellenado de la unidad durante el arranque persistieron sin control. Y había antecedentes, ¿no? Ya en el año anterior hubo 3 accidentes graves en esa planta y en la década previa en las refinerías de BP en Estados Unidos también tenían tasas de fatalidad más altas que la competencia, con reportes internos que marcaban patrones de fugas, incendios y fallas en equipos vinculadas a mantenimiento insuficiente. En este caso puntual, 4 barreras de protección estaban todas fuera de servicio por mantenimiento, pero parte de la planta se encontraba todavía en operación. Ahora, esto tuvo un cierre con un impacto de multas y consecuencias catastróficas. BP terminó pagando una multa récord de más de 20 millones por las violaciones que llevaron a la explosión. Y el dato más fuerte es que en octubre del 2009, OSHA le impuso a BP una multa de 87 millones de dólares, la más alta en la historia hasta ese momento, luego de determinar que no había implementado las mejoras de seguridad prometidas después de ese mismo accidente. Y en el medio, 4 trabajadores más murieron en esa misma planta. Volvamos al caso. El accidente en la ciudad de Texas sigue siendo el accidente industrial más grave de los Estados Unidos en más de una década. Y el Chemical Safety Board lo investigó a fondo y publicó un informe que hoy es referencia obligatoria. El MOC es probablemente el proceso más documentado y menos internalizado de la industria química. Pensemos esto un segundo. Casi toda organización que trabaja con procesos peligrosos tiene un procedimiento de gestión del cambio. Tiene formularios, tiene flujos de aprobaciones, tiene sistemas digitales que registran cada paso. Y aún así, los accidentes en donde se identifica una falla de MOC siguen apareciendo año tras año. En los reportes del CSB, del HSE británico y de los organismos equivalentes en América Latina. Entonces, la pregunta no es si la organización tiene un procedimiento de MOC. Todos lo tienen, o la gran mayoría, ¿no? Estamos hablando de empresas grandes, ¿no? Con operaciones en muchos países o empresas que trabajan con riesgos, con potencialidades muy altas y que por lo general, sea por presión de sus clientes o de sus propios procesos en otros países, aplican este tipo de metodología de control. Pero la pregunta de verdad es otra. ¿Ese procedimiento del que todos mencionamos, que tenemos, que conocemos, está vivo o está archivado? En este episodio, bueno, vamos a hablar y vamos a ver 4 cosas. ¿Qué es MOC? ¿Qué exige la regulación de referencia y la norma ISO? Y cómo integrarlo al sistema de gestión para que funcione. También vamos a ver
por qué la mayoría de las fallas no ocurren porque no existe el proceso, sino porque existe solamente en el papel. El ángulo no es técnico-procedimental necesariamente, es más del lado técnico-cultural. Y esa distinción importa. Antes de entrar en la regulación, conviene tener en claro qué es el MOC en términos operacionales. El MOC es el proceso por el que esa organización va a evaluar anticipadamente los riesgos de cualquier cambio que pueda afectar esa seguridad del proceso, del medio ambiente o la integridad propia del sistema. Y lo va a hacer antes de que ese cambio se implemente. No es una revisión posterior. De nuevo, es preventivo. Ahora, ¿qué se considera un cambio en este contexto? Porque acá empieza el problema. La definición operativa más usada en la industria distingue entre cambios y reemplazos en especie. Un reemplazo en especie es sustituir algo por otra cosa idéntica. Mismo equipo, misma especificación, mismo proveedor, mismas condiciones de operación. Para un reemplazo en especie, los sistemas no hace falta un MOC, en muchos otros es obligatorio igual. Cualquier otra modificación se considera también un cambio, ¿no? Y requiere de una evaluación. Esto incluye cambios en equipos o en instrumentación, modificaciones en parámetros de proceso, ya sea temperatura, presión, caudales, cambios en materias primas o en especificaciones del producto, modificaciones en procedimientos operativos, sobre todo aquellos que están relacionados con barreras de protección, LOPA o con el plan de emergencia, cambios en la composición del equipo cuando afectan competencias críticas y cambios temporales que se extienden más allá del plazo autorizado. Este último punto merece un poco más de atención. Es una fuente frecuente de fallas. Un cambio temporal que se aprobó para una semana y que lleva 3 meses funcionando sin haber pasado por una segunda revisión de riesgo, técnicamente ese cambio dejó de estar cubierto por una autorización original. Entonces, en la práctica, nadie lo revisó porque ya estaba funcionando. Y ahí es donde empieza el problema. Vamos a ver ahora cuáles son esos componentes de un proceso de MOC bien diseñado. Son 5 nada más. El primero es la solicitud del cambio. Alguien identifica esa necesidad de una modificación y la documenta de manera formal. El formulario puede ser simple o complejo, pero tiene que capturar 4 cosas como mínimo. ¿Qué cambia? ¿Por qué? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuáles son los límites del cambio? En segundo lugar, la evaluación de riesgos del cambio. Antes de aprobar, se analiza qué puede salir mal como consecuencia de esa modificación. Esto puede hacerse con herramientas formales, con un what if simplificado, por ejemplo, o con una revisión por parte de personas con alcance técnico. Y lo importante, más allá del método que se elija y del equipo de trabajo que intervenga, es que la profundidad del análisis tiene que ser proporcional a la complejidad y al impacto potencial del cambio. En tercer lugar, viene la etapa de aprobaciones. Y ahí es donde la seriedad empieza a entrar en el juego. Alguien con autoridad y competencia adecuada aprueba o rechaza el cambio. La cadena de autorización tiene que estar definida y tiene que ser proporcional al nivel de riesgo. En cuarto lugar, la comunicación y la capacitación. Antes de implementar, las personas que van a operar o mantener el proceso modificado tienen que saber qué cambió, cómo opera el nuevo estado, cuáles son los controles críticos. Un cambio que está bien aprobado, pero mal comunicado, es un cambio incompleto. Y finalmente, el punto 5 es el cierre. La verificación de que este cambio se implementó según lo estipulado, según el nivel de aprobación adecuado. Se verifica que la documentación del sistema quedó actualizada y que los registros del MOC están completos. Puede haber también una etapa de seguimiento en la implementación para ver si hay algún desvío, alguna situación que no fue considerada. Entonces hay una etapa de vigilancia también. Pero es muy importante que todos estos pasos, más o menos extensos, queden consolidados en un documento trazable. Ahora, ¿por qué falla normalmente este proceso en la práctica? Y ahí hay una serie de cosas que se van repitiendo. La primera es la definición pobre o ambigua de qué requiere un MOC. Si el criterio no es claro, cada persona desde su propio juicio y por su propia necesidad va a tener la tendencia natural, bajo presión propia o
presión operativa, de minimizar lo que se considera un cambio. El resultado, una acumulación de modificaciones pequeñas, individualmente menores, que en conjunto van a crear un estado del proceso que nadie analizó como un todo. La segunda, y esta es muy importante, es que se percibe que el MOC es un proceso burocrático. Cuando el proceso genera demoras sin agregar valor para el que lo inicia, se convierte en un obstáculo a sortear. Y la gente encuentra los bordes del sistema, ¿no? Y ahí empezamos a tomar atajos. El cambio se documenta como reemplazo en especie, aunque no lo sea, o se implementa provisoriamente para siempre. Y el formulario nunca termina siendo aprobado. Después puede haber también una falta de cierre. Muchas organizaciones tienen el inicio del proceso bien formalizado, bien documentado, y el cierre completamente abandonado. Los cambios se implementan, la operación continúa, los documentos del sistema no se actualizan. Y después de 2 o 3 años, la brecha entre los documentos y el estado real de las cosas cuando salimos a la planta a hacer una verificación o analizar por qué un equipo se rompió y generó una pérdida de contención, nos damos cuenta que no nos coinciden los PNID con la realidad. La cuarta, y quizás la más sistémica, es la ausencia de revisión de los cambios temporales. Un cambio temporal tiene una vida útil definida. Y si esa vida útil no se gestiona adecuadamente, el cambio termina volviéndose permanente por omisión. Y un cambio que es permanente por omisión es, por definición, un cambio que nunca fue evaluado para operar de manera permanente. La norma de referencia primaria para el MOC en la industria de procesos es la regulación PSM de olla en su sección 1. Esta sección establece que el empleador tiene que desarrollar e implementar procedimientos escritos para gestionar estos cambios en los procesos que están cubiertos por la norma, excepto los reemplazos en especie. Los requisitos específicos son considerar los impactos de este cambio sobre la seguridad y la salud antes de implementarlo, informar y capacitar a los empleados involucrados antes de la implementación, actualizar la información de seguridad del proceso si el cambio lo afecta y actualizar los procesos operativos si el cambio los termina modificando. Algo interesante de la sección 1 es que no prescribe una metodología de análisis de riesgos. Exige que el análisis ocurra, pero nunca nos dice cómo debe estructurarse. Esa flexibilidad es deliberada, ¿no? Y permite adaptar la profundidad del análisis al nivel del riesgo del cambio que estamos intentando gestionar. En el sistema de gestión integrado, el MOC se termina anclando también en la ISO 45001. Cuando no tenemos como normativa obligatoria la olla, por ejemplo, a través de esta cláusula 8.1.3 vamos a tratar el control de los cambios planificados. La norma exige 2 cosas. Primero, controlar los cambios planificados con impacto en el desempeño de salud y seguridad del trabajador, incluyendo cambios en procesos, productos, servicios y condiciones de trabajo. Y segundo, revisar las consecuencias no previstas de los cambios e implementar acciones correctivas cuando esto sea necesario. ¿Cuál es el punto de conexión entre la olla y la cláusula 8.1.3 de la ISO 45001? Es conceptualmente directo. Ambos exigen el control previo al cambio y también los dos exigen actualización de documentación como salida obligatoria. La diferencia está en el alcance. olla aplica a instalaciones con sustancias peligrosas en cantidades umbrales. ISO 45001 aplica a cualquier organización con el sistema implementado. Para una planta química certificada bajo ISO 45001, los 2 marcos son simultáneamente relevantes y tienen que ser coherentes entre sí. Vamos de vuelta a ver cómo es el panorama regional. En Argentina, la Ley 19.587 y el Decreto 351 del 79 establecen los requisitos generales de seguridad e higiene. La gestión del cambio como proceso específico no está regulada de manera prescriptiva, pero el principio de control de peligros antes de modificaciones es derivable de los requisitos generales de evaluación de riesgos. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que una falla de MOC que contribuye a un accidente implica responsabilidad bajo la Ley 19.587 por incumplimiento del deber de prevención.
En Colombia, el decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019 requieren identificación de peligros y evaluación de riesgos aplicada a los cambios en las condiciones de trabajo. En Chile, el DS-40 de la Ley 16.744 establece el marco general de prevención que en industria de proceso incluye el control de cambios con potencial impacto sobre la seguridad. En ninguno de estos marcos el MOC está regulado con la especificidad de OSHA, pero en todos, omitir la evaluación de un cambio que contribuye a un accidente constituye una falta de gestión con consecuencias legales. El MOC no funciona como un proceso aislado. Su valor real aparece cuando está integrado con el resto del sistema. Veamos 4 integraciones críticas. La primera, con el análisis de peligro inicial. Cuando se diseña o se modifica un proceso, el HACCP identifica los escenarios de riesgo y va a definir los controles que son necesarios. El MOC es el mecanismo que va a terminar asegurando que cuando el proceso cambie, se vuelve a aplicar esa misma lógica, a escala de cambio específico, ¿no? Y todo esto para verificar que los controles siguen siendo válidos en el nuevo estado. Sin esa conexión, es perfectamente posible tener un HACCP impecable del proceso original y una serie de cambios posteriores que, individualmente aprobados sin el nivel de análisis adecuado, crean condiciones que el HACCP nunca contempló. La segunda es con el permiso de trabajo. El sistema de permiso de trabajo controla cómo se realizan trabajos que implican riesgos específicos, ya sean en altura, en espacios confinados, trabajos en caliente, aislaciones. Cuando un cambio se implementa físicamente, la tarea pasa inicialmente por el permiso de trabajo. Estos dos procesos tienen que ser coherentes. El permiso de trabajo tiene que saber que está ejecutando un cambio aprobado por MOC y el MOC tiene que verificar que el trabajo de implementación se completó según lo aprobado. La tercera es con la revisión de seguridad antes de la puesta en marcha. Normalmente esto lo llamamos PSSR por sus siglas en inglés. ¿Qué significa esto? Que antes de arrancar un proceso modificado, esta PSSR, esta revisión de seguridad antes del arranque, va a verificar 4 cosas. Que la construcción es consistente con el diseño, que los procedimientos están actualizados, que el personal fue capacitado y que las recomendaciones de seguridad pendientes fueron resueltas. La PSSR es, en parte, el cierre formal de la MOC para los cambios de cierta magnitud. La cuarta es con los procedimientos operativos. Todo cambio que afecta cómo opera un proceso debe generar una actualización de procedimientos. Parece una obviedad y, sin embargo, es una de las brechas más frecuentes que aparecen en auditoría. Cambios implementados, aprobados hace meses, cuyos procedimientos todavía no fueron actualizados. Cuando el operador consulta el procedimiento, está leyendo instrucciones para un proceso que ya no existe en ese estado. Entonces, ¿cómo vamos a auditar un MOC dentro de un sistema integrado? Un auditor interno no verifica solo si existe el procedimiento y si los formularios están completos. Tiene que evaluar la coherencia del sistema. Y para esto hay 3 preguntas que normalmente utilizamos. La primera es cuántos cambios temporales están vigentes en ese momento y cuáles son sus fechas de vencimiento. Si nadie puede responder con datos concretos, el cierre de los cambios temporales no está gestionado. La segunda pregunta es si el último cambio significativo en este proceso pasó por MOC. ¿Cuál fue su análisis? ¿Quién lo aprobó? ¿Cómo se capacitó el personal? Si las respuestas son vagas, el proceso existe en papel, pero no en la operación. Y también, con la última pregunta, podemos ir cerrando el análisis. ¿Los procedimientos operativos actuales son consistentes con el estado real del proceso? Una revisión cruzada entre el procedimiento y la configuración actual puede revelar algunas brechas que ningún registro de MOC documenta. Un punto adicional para sistemas integrados con ISO 9001 es la cláusula 8.5.6. Esta cláusula trata el control de cambios en la producción y en la prestación de servicios y requiere que la organización revise y controle los cambios necesarios para asegurar la conformidad continua. Esto significa que un cambio en un proceso productivo puede activar simultáneamente el MOC de ISO 45001, el control de cambios de ISO 9001 y los requisitos de OSHA 1910. Y acá está el punto importante. Estos no son 3 procesos separados, son 3 ángulos del mismo evento. Un sistema maduro lo gestiona con un único proceso integrado que captura todas las dimensiones.
Ahora vamos al cierre práctico. Vamos a cerrar con 3 errores frecuentes. El primero es definir mal qué requiere un mock. El criterio no puede depender del juicio individual de quien inicia el cambio. La organización tiene que tener umbrales claros y ejemplos documentados de qué es y qué no es un reemplazo en especie, por ejemplo. Sin ese criterio compartido, el proceso se aplica de manera inconsistente. El segundo es tratar el MOC como un trámite de aprobación y no como una evaluación de riesgos. Un MOC es la respuesta documentada a una pregunta. ¿Qué puede salir mal con este cambio? ¿Y qué hacemos al respecto? Si esa pregunta no se responde sustantivamente, el formulario no tiene el valor de protección. Después, el tercer error es no gestionar el ciclo de vida de los cambios temporales. Un cambio temporal sin fecha de revisión y sin responsable de cierre es un cambio permanente no declarado. El sistema tiene que tener un mecanismo activo de seguimiento de estos cambios temporales vigentes. La referencia primaria para profundizar es el informe de la CSB sobre Texas City. Está disponible gratuitamente, te voy a dejar el enlace aquí abajo. Es uno de los análisis de accidente más completos disponible públicamente. Y el MOC aparece como factor contribuyente de forma explícita y documentada. En el próximo episodio vamos a hablar de investigación de incidentes del proceso. ¿Por qué el árbol de causas tradicional no alcanza necesariamente para analizar sistemas complejos? ¿Y qué herramientas sistémicas lo complementan o lo reemplazan? Hasta la próxima.